Bienvenidos a Política y Poder. El día de hoy tenemos un programa especial. El presidente más poderoso del planeta Tierra juramentó, nos referimos a Donald Trump, asumió hoy la presidencia de los Estados Unidos, este es su segundo mandato, y en su discurso inaugural pues tuvo varios comentarios que sin duda han movido la arena internacional, tanto a nivel de Latinoamérica como a nivel global. Por ejemplo, él se refirió que va a renombrar el Golfo de México como Golfo de América. Y, entre otras cosas, también habló sobre volver a tomar el Canal de Panamá, tanto en la parte del Pacífico como la parte del Atlántico. Pero bueno, para eso tenemos hoy a un experto en temas internacionales. Nos referimos al doctor Juan Manuel Indaicochea, quien tiene maestría pues, en la Universidad de París y también tiene un posgrado en la Universidad Sciences Po de Lyon, Francia, y ha trabajado en organismos internacionales, entre ellos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Ministerio de Economía y Finanzas y muchas otras organizaciones, y es profesor universitario de la Universidad Científica del Sur, entre otras universidades. Doctor, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. ¿Cómo le va? No, gracias a usted, doctor. Gracias, Norman, por la invitación. Perfecto. Y gracias por la generosa introducción. No se preocupe, solo estoy describiendo lo que está en su currículo, así que lo felicito además por esa larga trayectoria profesional y académica que además usted despliega a favor del Perú y Latinoamérica. Bueno, pasemos empezando a mirar un videoclip donde se juramentó pues a Donald Trump y luego vamos a hablar un poco de las implicancias de este segundo mandato, que claramente viene con un mandato mucho más potente que el inicial que tuvo ya en su primer periodo. Veamos, acompáñame. Faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Y bien, así empezó la inauguración, así empieza el segundo mandato de Donald Trump, segundo y último mandato. Como sabemos, en Estados Unidos no se puede ser presidente más de 2 mandatos, así que es como juega la democracia en los Estados Unidos. Doctor, ¿qué implica la presencia de Donald Trump para el mundo? Empecemos un poco con el Medio Oriente, con la terrible guerra entre Israel y los terroristas de Hamas. ¿Qué va a implicar esta segunda presidencia de Donald Trump? Bueno, agradezco la pregunta, agradezco por permitirme comenzar con tal vez las noticias más frescas, que son la liberación de rehenes en Medio Oriente. En realidad, Hamas es considerado diciendo las cosas directamente, es considerado como un grupo terrorista por la mayoría de países occidentales, por así decirlo. A diferencia de la autoridad palestina, con quien, dicho sea de paso, ha tenido conflictos armados por el control de Cisjordania. La autoridad palestina hace poco, más bien, acusó a Hamas de haberle otorgado pretextos gratuitos, así es como lo calificó, pretextos gratuitos a Israel para cometer esta masacre. En realidad, todos sabemos que Hamas sí es financiada indirectamente por Irán, al igual que los hutíes en Yemen, al igual que Hezbollah. Es por ello que también es trascendental este cambio de mando en Siria, porque también de paso
Rusia ha perdido pues la base naval de Tartus, que antes era un puerto, hasta el 2017, que a raíz de salvaguardar los intereses del ex dictador sirio, se le permitió pues convertir este puerto de Tartus en base naval, la única base naval que poseía Rusia como salida al Mediterráneo. También es otra gran pérdida para Putin y sus aliados. No olvidemos que Siria es uno de los pocos países que reconocía, por ejemplo, a Abjasia y a Osetia del Sur, que eran también repúblicas de facto, territorios ocupados por tropas prorrusas a partir del 92, territorios que la mayoría de países de la Asamblea General de las Naciones Unidas consideran que siguen perteneciendo pues a Georgia. A Georgia, propiamente ello responde al principio de integridad territorial de los estados. Bajo este principio, como se aclaró en el caso de Kosovo, en la opinión consultiva de Kosovo, el principio de integridad territorial juega en las relaciones entre estados. Entonces, tampoco se pueden anexar de facto bajo repúblicas, títeres, marionetas o proxies, como se le denomina en inglés, territorios pues que pseudo independientes, ¿no? Que en realidad son eso, son marionetas, son proxies. Es el caso de, como comentaba, de Abjasia y Osetia del Sur en lo que es Georgia, y el caso de Crimea lo fue en 2014 y prácticamente 70 países en la Asamblea General de las Naciones Unidas se opusieron a la anexión, a aceptar esta anexión, esta pretendida anexión por parte de Rusia, a la anexión de Crimea por parte de Rusia, dado que esto pues viola el derecho internacional. Doctor, si me aunque permite. todos sepamos que viola el derecho internacional, que Rusia está violando el derecho internacional, sí, claro. No, doctor. Disculpe, Entonces, bien, a ver, si no, me prolongo parece bien. demasiado, Ha estado que... hilando y hilvanando las ideas, me parece bien. Entonces, en términos prácticos, ¿usted cree que antes ya de la llegada, si le he entendido bien, de Donald Trump, ya él ha tenido un efecto inmediato en las decisiones y en el acuerdo entre Hamas y el Estado de Israel? Y además, usted claramente ha delineado, pues, que y quizás agregar a esa opinión que ha hecho, es que todo este tema, si los Houthis, si Hezbollah, si Hamas y los demás grupos, algunos guerrilleros que todavía vivían en Siria, ya están prácticamente debilitados, el gran perdedor en en ese juego de ajedrez sería Irán, sin duda, ¿no? Entonces, ya yendo al tema entonces de Rusia-Ucrania. Entonces, queda claro que para usted entonces Donald Trump ya tiene una presencia mucho más clara, incluso antes de haber sido presidente, y ahora, ¿cuál cree que va a ser el camino? ¿Va a seguir apoyando a Israel? ¿Cuál cree que va a ser la ruta en todo caso? Sí, bueno, Marco Rubio, quien viene a ser, digamos, su ministro de Relaciones Exteriores, se le denomina propiamente secretario de Estado en Estados Unidos. Es el primer latino a cargo de la diplomacia en Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos. Primer latino que, sin embargo, está en contra de las dictaduras de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela. Hay que realizar esa advertencia. Y hay que llamarlo Y por su nombre, supuesto, como usted lo hace, me también parece bien.
apoya a Netanyahu. Sí, Correcto, doctor. Y le decía, y me hace bien usted en llamarlo por su nombre, Marco Rubio, por dictaduras. supuesto, va a jugar un papel importante en en realidad se tratan de dictaduras, pues, porque se integra las resoluciones de tanto OEA Estamos perdiendo un momento, pero y de igual manera, pues todos sabemos que Maduro tiene orden de detención por la Corte Internacional de Justicia. Entonces estamos hablando de dictaduras que se encuentran precisamente en el seno de este continente americano. bien, Y por supuesto, Marco Rubio va a jugar un papel crucial ahí. Ya la administración Biden, solo para acabar este comentario, la administración Biden ya emitió una ley Bolívar que consiste en más sanciones, digamos, en abarcar las sanciones a mayores personas naturales y jurídicas, en sanciones focalizadas. Sin embargo, lo que se piensa es que Trump va a continuar con su línea de bloqueo general. Es decir, para petróleo a Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, como la India, por ejemplo, les va a caer una sanción. Y aparte, Biden, no sé si ilusamente, ingenuamente, porque todos sabemos que pues definitivamente no iba a funcionar ni funcionó, negoció con Maduro y permitió una concesión de Chevron desde que se inició en el 2022, comenzó a explotarse el petróleo en el 2024 y, y es una de las rampas respecto a Venezuela, por ejemplo, no es correcto, correcto. retirar esta concesión de Chevron. Entonces, obviamente, si me permite, no es la línea que va a tener con Latinoamérica será una línea probablemente dura, sin duda, ya lo mencionaron. Ahora, sin regresar plenamente a Latinoamérica, quedándote un poco en la parte ya de Europa, quizás. Jeffrey Sachs es una persona que culpa mucho a Occidente, a Estados Unidos, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y por otro lado, hay un gran escritor e historiador norteamericano, Stephen Hawkins, que tienen posiciones muy diferentes respecto a esto y cree pues que Rusia es básicamente el principal culpable por la invasión a Ucrania. ¿Cómo ve el tema Rusia-Ucrania a la luz de la llegada de Donald Trump? Sabemos que en algún momento Donald Trump se opuso a la ayuda militar, él está más por una salida negociada, lo cual sin lugar a duda va a involucrar cesión de terreno de la parte del Donbass y probablemente también, obviamente, Crimea seguramente, y esa guerra cruenta que cada día mata a cientos o miles de personas ya tiene algún momento que terminar. ¿Usted ve esa posibilidad que ahora con la llegada de Trump y siendo uno de los principales apoyos de Estados Unidos de la guerra, bueno, del apoyo hacia Ucrania para contrarrestar la guerra ilegal que Rusia le hace a Ucrania, cree usted que va a haber una luz de esperanza allí? ¿Podrá haber alguna posibilidad? ¿O cuál es el juego geopolítico que se juega ahora con la llegada de Trump? Sí, por supuesto, es
al parecer, la llegada al inicio de unas conversaciones de paz, para lo cual incluso se ha ofrecido el primer ministro de Eslovaquia, es Robert Fico, es el nuevo primer ministro desde el año pasado, quien comenzó diciendo pues que no se debería ni financiar ni otorgar armamento, que Eslovaquia ya no iba a otorgar más armamento, simplemente ayuda humanitaria, civil, pues humanitaria, a Ucrania. Pero ya el año, o mejor dicho, eso fue el año pasado. Y el año pasado se puso aún más firme al respecto e incluso se refirió a que Eslovaquia, durante su mandato, Eslovaquia impediría la adhesión, no sé si a reunirse con Putin, pero sí a ofrecerse como mediador de paz de estas eventuales conversaciones de paz. Pero no olvidemos que también está Víctor Orbán, el presidente líder de Hungría, quien también había un alto al fuego desde prácticamente más de un año. Víctor Orbán incluso ha llegado al punto de mostrar un mapa anexando, en donde mostraban eventuales territorios ucranianos ya anexados, es decir, como territorios suficientes a Rusia, lo cual supuso todo un escándalo a nivel europeo y sobre todo la indignación de Zelensky. Evidentemente, fue de ubicación oficial, este mapa se dio justamente en canal oficial del gobierno y es por ello que fue tan controversial. A mi parecer, ningún país de Europa, salvo contados, podrían darse el lujo de hacer lo que hacía, por ejemplo, Estados Unidos antes del bombardeo pues, de Pearl Harbor, ¿no? Antes de declarar la guerra, es decir, hacer la guerra sin declararla. Es algo que muy pocos países de Europa, de la OTAN, están dispuestos a hacer, sobre todo teniendo en cuenta que mismo Trump insiste en que debe llegarse al compromiso de que siquiera por ciento me ha venido ocurriendo, cumpliéndose, porque era una obligación de los países miembros de la OTAN. Y es ahí donde pues uno ve que evidentemente, además del costo, también para Rusia, la devaluación del rublo y por supuesto que el costo de la guerra de dólares al día. Es decir, está sacrificando otros sectores, está sacrificando crecimiento económico. Por ello, por algo no pudo apoyar el derrocamiento de su aliado en Siria. Por algo, pues no se puede, ha perdido la base naval de Tartus. Por algo Rusia también se muestra.
Correcto. Entonces, Doctor, si vamos. vemos que se está configurando un escenario perfecto, ¿no? Bien, doctor, perfecto. Entonces, bueno, veremos qué pasa. En todo caso, ciertamente Donald Trump va a intentar negociar. Entiendo que, como ya se dijo, ya hay algún canal por lo menos abierto entre el gobierno de Estados Unidos y hay algunas comunicaciones internas para que logren juntarse. Creo que sería ideal y ojalá pues que eso llegue a buen puerto. Finalmente, estimado doctor, viendo ya más al escenario local, ¿qué implicará para Panamá, para Latinoamérica, la presencia de Donald Trump en su segundo mandato? Bueno, gracias por la pregunta. Algo que olvidé mencionar es que es una noticia reciente que se ha dado hoy día a través de representantes rusos, fue que eh, les han confirmado a través de representantes de Donald enviar un nuevo embajador a Washington, dado que no contaban con embajador ruso desde octubre. Entonces, al parecer, las relaciones bilaterales se van a restaurar. Y ese es el futuro, a propósito de comentándolo con amistades expertas en comercio internacional, en relaciones internacionales, mencionan que, bueno, todos sabemos que la OMC, el OSD, el órgano de solución de diferencias de la OMC, quedó paralizado, pues, con el veto de los nuevos integrantes del órgano de apelaciones durante el anterior mandato de Donald Trump. Entonces, solamente han quedado sus reglas y evidentemente la fase de consultas y en la práctica todo acaba en memorándum de entendimiento, of understanding, entendimiento, y de esa manera parece que se va a manejar toda controversia comercial en un futuro, es decir, de manera bilateral. Dado que, por ejemplo, el TMEC, el tratado entre México, estaría quedando a un lado. Es por ello que renunció tras la renuncia de su ministra de Finanzas, evidentemente porque él pretendía alegrar a la población con políticas algo populistas y condonar 2 meses, con exenciones al IGB, al IVA y así como a cheques por debajo de los $250 canadienses. Sin embargo, al renunciar, al mostrar esta debilidad, Canadá, Trump, como siempre, muy astuto, muy intervencionista, ha ofrecido pues que Canadá pueda conformar tal vez algo bromista, como suele ser, muchas veces sus mensajes tienen este doble sentido o una doble intencionalidad, que Canadá pueda constituir el Estado, un Estado 51 de Estados Unidos, ¿no? Lo cual sería mucho más interesante, pues, que lo que pretendía Kamala Harris que para Estados Unidos, ¿no? Puerto Rico, no, en cambio, no generaría tantas ganancias. Y viendo a futuro, con el recalentamiento global, también Groenlandia
por supuesto que el colocar otra base militar, porque Estados Unidos es el único país que tiene una base militar en Groenlandia. Sin embargo, Groenlandia, como debido a su autonomía, debido a que tiene su propio Senado, ya ha logrado pues inversiones chinas, inversiones de... Como siempre, Donald Trump pues esta posibilidad de anexar Groenlandia, pero en realidad seguramente se refiere a la posibilidad de darle mayor autonomía y de apoyarlos, a colocar eventualmente otra base militar más, a apoyarlos más militarmente. Y bueno, Correcto. En cuanto a la Se está cortando, intervención estimado doctor, se está en cortando el otra canal de vez. Panamá, Parece que su internet es lo un veo poco lento. algo, esos son garantes y que Ujú. conforman, pues, como todos sabemos. Sí, disculpen lo último, solo para terminar, en cuanto a Sí, sí, Panamá, no, no se existe una preocupe, no se preocupe. comisión que determina el precio a la que pertenece el mismo Estados Unidos. Entonces, eso implicaría pues ya llegar a cierto diferendo con otros países que también gozan de eh, esta suerte de libre tránsito con aranceles reducidos. Bien. Le agradecemos, doctor. No sé si me copia. Lamentablemente nuestro internet no ha estado tan bien el día de hoy. Pedimos disculpas, pero se logra entender gran parte de la entrevista. Así que igual le agradecemos No, sus palabras. disculpe, Palabra final, estimado más bien, doctor. No, no se preocupe, está bien. Su palabra final, estimado doctor, y agradeciendo por su tiempo. bueno, simplemente que el mundo, Norman Coronel, y por supuesto a toda su audiencia, a toda su gran audiencia, por supuesto simplemente un mensaje de optimismo, que no estamos hablando de una desglobalización como afirmaban ciertos geopolíticos europeos, ¿no? De una manera algo pesimista, sino estamos hablando más bien de que el futuro va a ser más bilateral, es decir, ya no está plurilateral, ni mucho menos multilateral, sino simplemente bilateral, negociaciones se viene organizando. En los próximos días, el mismo Trump va a pretende realizar una llamada telefónica al propio Putin para detener de una vez esta guerra, según sus propias palabras. Entonces, las relaciones van a ser mucho más directas y bilaterales. Perfecto. Ha quedado Pasamos la claro, hoja estimado del... doctor. Pasamos la página del multilateralismo y del plurilateralismo, y bienvenidos a un nuevo mundo gobernado por las relaciones bilaterales, ¿no? Bien, Eso pues es lo ese único que me gustaría cumplir. perfecto, Es el nuevo perfecto. escenario Entonces, es un escenario en donde la que parece configuración avecinarse, ¿no? exige nuevos enfoques. Perfecto.
Muchas gracias, doctor. Con ustedes, pues, hasta otra oportunidad. Gracias por su tiempo. Estaremos en contacto, estimado doctor. Gracias.